porque tenemos una misión. WPTC 1570 AM, donde la música ministra tu alma y tu corazón. Dios bendiga a los hermanos. Dice la Escritura en el Salmo 34:8: Gustad y ved qué bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y nos sentimos contentos de estar aquí de nuevo con ustedes y hablar de los temas sociales que afectan al pueblo y afectan a la iglesia, porque vienen momentos difíciles y ahora mismo en Puerto Rico y en toda la nación americana el tema que está prácticamente arrasando es el tema de la libertad de este género, el género de los homosexuales. Lo que se firmó en Puerto Rico, el esparcimiento y el espacio que ellos están pidiendo, cómo la iglesia puede enfrentar y cómo debe enfrentar conforme a la palabra. Claro está, cómo usted puede, hermano y hermana, no solamente orar al Señor porque es justo y es sabio, pero cómo usted puede combatir esto en su iglesia. Así que esperamos que el tema de hoy sea un tema de gran edificación, un tema que usted debe estar escuchando. Llame a su hijo, a su hija, a su familia más cercana, que escuchen, que el programa de hoy va a estar bien, pero que bien interesante. Que el Señor les bendiga y empezamos cuando los hermanos, pues a ver, tengan. Fíjate, nuestro hermano Chegui, ¿verdad? En esta tarde, ¿verdad? Yo te digo que todo lo que está pasando a nuestro alrededor, eso está puesto en las señales en Mateo 24, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo. O sea, que no hay nada que esté sucediendo que no haya ya primero encontrarse en la palabra de Dios. Por eso es que la iglesia tiene que estar en alerta y estos temas es bueno traerlos para que la iglesia, exacto, para que la iglesia sepa el papel que juega tan importante en este momento, alabado Dios. Así que lo que te pedimos es que prestes atención, alabado Dios. Se van a estar dando unos textos, apúntalo y ahí en oración tú le pidas a Dios, aleluya, que todo ese diálogo que se va a traer en esta tarde te fortalezca y te edifique a tu vida, alabado Dios, aleluya. Queremos hacer claro este punto. No tenemos ninguna agenda personal ni escondida contra ninguna persona, amén. Entendemos, amén, que los homosexuales son personas por lo que murió Jesucristo en la cruz de Calvario. Amén, son personas, amén, dignas de salvación, sí, amén. Señor. Bendito sea Dios. Dios también los tomó en cuenta. Amén. No tenemos ninguna agenda, pero tenemos que aclarar, amén, porque la Biblia es bien clara en este asunto. Alabado sea el nombre de Dios. Creemos que el Espíritu Santo puede transformar las vidas, pero hay algo que si Dios me dice la Escritura, no se mezcla, amén, con este tipo de vida, amén, y el Señor mismo la declara y la especifica, pues la iglesia tiene que entenderlo. Recuerde, no estamos en contra, amén, de nadie en particular, no tenemos agenda, pero sí no podemos desviar la mirada de la iglesia fuera de lo que dice la Escritura. Fíjate, Tomás, mientras tú estás hablando, ahora mismo viene a mi pensamiento, ¿verdad? Y yo sé que es el Espíritu Santo que lo ha traído. Él nos alumbra, nos ilumina y nos abre el entendimiento para que podamos ver. ¿Podrá el hombre justificarse ante Dios? ¿Verdad que no? No hay forma. Porque una de las preguntas que tal vez le haría el Señor diría, pero eso es lo que dice mi palabra. Eso que tú estás trayéndome como libertad, como ley que ha puesto en la tierra, ¿es lo que dice mi palabra? Hay que ver, y gracias a los hermanos, de que nunca, y digo nunca, ha habido discrimen. Un homosexual llega a una sala CDT y se le atiende, no se le pregunta si es homosexual, si no es homosexual. Aquí la ley en Puerto Rico los cobijaba. Pero ¿por qué ahora mismo viene esta situación de que se le tiene que dar cobertura al matrimonio? Pues ellos tenían una reclamación, por muchos años se estaban reclamando. Ellos querían participar y acusaban a la iglesia de privarlo de consuelos y frutos espirituales dentro de la iglesia. Ellos acusaban a la iglesia de prohibirle su participación en el sacramento del matrimonio, privándolos así de los consuelos y los frutos espirituales del matrimonio. Ellos acusaban a la iglesia, ¿no? Ellos decían que los cristianos dañaban en los vínculos entre homosexuales y sus familias heterosexuales, y así debilitaban los consuelos y los frutos espirituales dentro de la vida familiar para ellos y sus familiares. Ellos decían también
que ellos usaban su posición dentro de la sociedad como voceros y que como hijos de Dios podían proclamar todas las relaciones homosexuales eran puestas por Dios, claro está, es lo que ellos estaban reclamando y no lo que un grupo reclame. Significa que no siempre la mayoría tiene la razón. Ellos aducían, y yo quiero que ustedes entiendan, y ahora vamos a la parte que vamos a darle un poco de énfasis. Ellos decían que Jesucristo, dentro de su ministerio, y escuchen bien, hermanos pastor, yo sé que hay pastores que están escuchando, ellos decían que Jesús nunca habló en contra de la homosexualidad, ¿me entiende? Y yo quiero que ustedes entiendan que dentro del contexto histórico, Jesús nunca tuvo que condenarlos a ellos, porque Jesús nunca atacó a algo que no era dentro del contexto histórico un problema. No había un orgullo gay, no había paradas gay en Jerusalén, no existía eso. Jesús le habló a un pueblo que estaba consciente que dentro de la tradición judía, dentro del contexto de la Torah, que era lo que se leía en la sinagoga, se hablaba muy claramente dentro de la ley de Moisés que el homosexualismo era una aberración y era una abominación, que sí había unos problemas sociales que, entre comillas, Moisés dio un ápice, y era al matrimonio y al divorcio. Por eso Jesús atacó diciendo, miren, la ley de Moisés decía que el hombre podía repudiar a su mujer y podía darle carta de divorcio, y Jesús para ese ápice y dice, no, cualquiera que le da repudio a su esposa y se casa con otra, está cometiendo adulterio. Jesús violentó, quebrantó y puso en el planeta y puso un punto fijo lo que era en sí el divorcio, porque era el tema que había. Jesús también atacó el problema que había dentro del templo, cómo los judíos estaban abrazando prácticamente y estaban aborreciendo el plan de Dios de los sacrificios, y tenían dentro del templo un comercio, y eso le molestó a Jesús. Pero Jesús no habló de la homosexualidad porque en ese momento no era un problema dentro del pueblo judío. Ellos sabían, estaban conscientes, inclusive el tema, o como se le hablaba a homosexual, era el término perros, eran perros, y los perros no tenían cabida dentro del sistema judaico. No era algo que se fomentara ni se hablara. Por eso Jesús no habló. Jesús lo trató como un pecado más, como un pecado más. Y es que no solo era una práctica homosexual completa, ¿sabe? Era una práctica condenada en el Antiguo Testamento y en el mundo judío, y claramente lo prohibía la Torah y toda la ley judía. Como dice el escrito, no había un activismo gay en los tiempos de Jesús, no había desfile, no había modelos abiertamente de gays para la juventud judía, no había una campaña agresiva para matrimonios entre personas del mismo sexo. Por esa razón, no era un tema preocupante en el tiempo y en el contexto histórico. Para Jesús, la distinción entre hombre y mujer expresaban los aspectos de la imagen de Dios, y era el fundamento del orden de Dios y la base del matrimonio. Y es por esa razón que Jesús siempre hablaba la verdad, y cuando daba una información la daba claramente usando ¿qué? Usando las escrituras. Amén. Y es por esa razón que le trajo problemas a Jesús, porque los fariseos y los saduceos estaban más pendientes a lo que ellos interpretaban, lo que era la ley de Moisés, y Jesús fue claramente. Yo creo que entendamos, y si el hermano Papo y la hermana Lidia, que tienen los textos bíblicos por ahí, ahorita los vamos a usar, yo creo que ustedes entiendan que cuando al principio Dios en la creación nunca, y usted lo ve, eso está en la Biblia, se habló de un tercer sexo. Dios habló creo que un hombre y una mujer. Y se instituye que la familia, el primer fundamento. Dentro de, antes que existiera iglesia, antes que existiera gobierno, antes que existiera todo, sí, señor, dejará padre y madre. ¿Qué sabían lo que era padre y madre? Fue creado por Dios. No tenía madre ni tenía padre. Bueno, tenía padre, que era Dios. Él fue creado. Pero instituyó aquí lo que llamamos nosotros el matrimonio. La ley biológica
era que parejas, perro con perra, caballo con caballo, vaca con toro, no existía que un sexo intermedio. Así que este sistema de homosexualidad, que ahorita vamos a buscar los textos bíblicos, atenta contra la biología, la lógica. Aún los países bárbaros mantenían la secuencia del matrimonio heterosexual como los conocemos hoy en día. Y está hablando de bárbaros, no está hablando de religiosos. Lo que estamos hablando, ese señalamiento de que todos somos hijos de Dios, la Biblia es clara y lo especifica. Y lo aclara en ese sentido. No todos somos hijos de Dios. Somos criaturas. Hay criaturas y hay somos hijos de criaturas, Dios. somos creados por el Señor. Desde pero el principio criatura. el Señor lo dijo bien claro. Bien, a los que aceptaron al Hijo, Juan 1:14. a eso 12. el Señor le da la potestad de ser llamados hijos de Hijos Dios. de Dios. Amén. Eso es algo que también tenemos que entender en este contexto, porque muchas veces nos equivocamos usando la palabra incorrecta. Somos hijos cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Y si hemos aceptado a Cristo, tenemos que vivir como vivía Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Yo creo que usted entienda que quizás el lenguaje homosexual, dentro de lo que vamos a hablar, yo espero que no ofender a nadie, pero ellos son, cuando ellos piden que sean pacientes y tolerantes, se lo piden a la iglesia, pero cuando ellos atacan a la iglesia no son ni pacientes ni tolerantes, son impacientes e intolerantes. Dios creó al hombre y la mujer y le estableció que las relaciones sexuales solo deben ser, ¿dónde? Dentro del marco esposo y esposa, para los que copian. Dentro del matrimonio. Génesis 1:27 al 28, Levítico 18:22, Proverbios 5:18 al 19, establece esa relación de hombre y mujer. Así pues, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo o entre un hombre y una mujer que no sean esposos están prohibidas en la Biblia. Dicha prohibición abarca el sexo oral y anal, así como masturbar a otra persona. Eso no se contempla dentro de la ley de Dios. La Biblia desaprueba los actos homosexuales, pero la iglesia no debe ser homofóbica. Nosotros no estamos en contra de los homosexuales. Como dijo mi hermano, la Biblia habla que debemos ser pacientes con ellos y predicar el evangelio a ellos como pecadores. El odio a los homosexuales, la iglesia no puede provocarlo, hay que respetarlo. En 1 de Pedro 2:17 te habla de respeto y creemos que existe un respeto. Hay una buena pregunta que existe en el ambiente. ¿Puede alguien nacer homosexual? Eso yo lo voy a contestar. Fíjense, todos nacemos con la tendencia de ir en contra de los mandamientos de Dios. Me explico. Usted tiene un niño en su casa, chiquitito, llega Juancito, ese nene chiquito coge los juguetes y ¿qué hace? Los guarda y quiere jugar con los del otro. Nadie le enseñó a ese niño ser egoísta, pero eso está ¿dónde qué? En su naturaleza. En su naturaleza pecaminosa. El niño nace pecador, todos nacen pecador, nacimos pecador. Y como tenemos una naturaleza de pecado, esa tendencia del pecado nace en nosotros. Hay quienes tienen una influencia, por ejemplo, pasan por un sitio y quieren llevarse, pues, ese deseo de llevarse las cosas. Y hay quienes tienen la tendencia sexual como ser homosexual, que es una tendencia. Y está dentro del ser humano que es pecador esa situación de pecar. Y cuando hablo de pecar, estoy hablando de homosexualidad, estoy hablando de fornicar, estoy hablando de adulterio, estoy hablando de todos esos pecados que la Biblia los llama todos pecados. La Biblia no generaliza un solo pecado, habla de todos pecados. Y el ser humano tiene esa tendencia, porque nacieron con esa tendencia por ser hijos ¿qué? De la caída. Nadie nace homosexual. Algo ha pasado en ese niño o en esa niña y se ha descubierto psicológicamente. Un niño maltratado, Abusado. un niño abusado, una madre que viste al niño de nena, y desgraciadamente esas cosas el diablo las usa, hermano, porque hay un elemento que no podemos quitar, hay un elemento que no podemos echar a un lado, es el elemento espiritual. El diablo viene ¿a qué? A robar, a matar y a confundir. Gloria a Dios. Y eso es bien importante. El ser humano se degrada,
El ser humano prácticamente va bajando el nivel y esa imagen que hay en el hombre, el diablo quiere que desfigurarla, hermano. Distorsionarla. Asimismo, la misma creación. Miren, como dije ahorita, el aspecto biológico, el aspecto natural. Una niña de chiquito ve a papá y lo abraza y lo besa, porque es el deseo ese natural. ¿Me entiendes? Y los niños juegan entre niños. Y ya tú ves que juegan a qué, a hacer qué, mamá y papá, sí. Porque es la tendencia humana. Fuera de eso, hermano, es una perversión. Santo. ¿Me entiendes? Y desgraciadamente, hermano, a veces hay conductas aprendidas escondidas y no queremos entenderlo. Y dentro de la iglesia hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener cuidado. Si usted tiene dentro de su familia un hijo de usted con alguna tendencia, está a tiempo. Creemos que la iglesia tiene el poder. Creemos que la iglesia puede atar y debe atar al hombre fuerte. Y es parte de la guerra espiritual que tanto se habla. Queremos ser guerreros fuera de la iglesia y en la casa somos ¿qué? Derrotados, porque no tenemos ¿qué? Discernimiento. Amén. Alabado Dios, aleluya. Bendito sea el Cristo de la gloria. Esperamos, hermanos, que este diálogo esté llegando a su vida de una manera especial. Ha llegado en estos momentos unas preguntas, pero las vamos a ir, de acuerdo al diálogo, se pueden ir contestando según el hermano José Luis la Valle, ¿verdad? La estamos recibiendo y esto es bueno porque sabemos que la palabra está llegando. Hay otra pregunta que dice... Y no de lo que me escribieron ahora, porque lo que me escribieron ahora, pues vamos a bregar un tiempito, porque ya yo tengo un programa, pero sí vamos a atender las preguntas. ¿Se puede complacer a Dios pese a tener impulsos homosexuales? ¿Se puede complacer a Dios? La Biblia dice en Colosenses 3:5, den muerte a todos los malos deseos que tengan. Dominen sus malos deseos. Si usted tiene una tendencia homosexual, usted sométala al Calvario. Amén, aleluya. Mientras usted no haga el acto, usted puede agradar a Dios. ¿Cómo? Sometiendo todo pensamiento a Cristo. Amén. Buscando que dirección del Espíritu Santo. Y estoy hablando no solamente de homosexual, nos pasa todo. Pasamos por una tienda, vemos algo que nos gusta y lo queremos. Yo me lo puedo llevar. Y siempre está ese angelito que te dice, haz esto, haz lo otro. Pero tú tienes que controlarte, hermano. Simplemente echar fuera todo pensamiento que es contrario a ¿qué? A la mente de Cristo, ¿me entiendes? Lo que alimentes más, eso es lo que va a vencer. Porque hay una lucha entre el espíritu y la carne. Eso tenemos que entenderlo. La Biblia es clara y nos lo dice. Ahora, lo que tú alimentes más, eso es lo que va a prevalecer en tu vida. Amén. Para dar muerte a los pensamientos y esos deseos engañosos, hay que aprender a dominar los pensamientos, hermanos, y llenar la mente de cosas sanas, cosas que nos ayudan a combatir estos deseos. Si quieres buscar un texto bíblico, miren, busque Filipenses 4:8, Santiago 1:14 al 15, que te habla que hay que llevar la mente cautiva a Cristo. Tal vez sea muy difícil lograrlo al principio, pero con el tiempo va haciéndose más y más fácil a medida que usted se someta a la palabra de Dios. Miren, hermano, millones de personas tienen que dominar sus deseos a fin de agradar a Dios todos los días. Todos los días nos levantamos con esas tendencias. Como decía el hermano Lutero, yo no puedo evitar que las palomas vuelen sobre mí, pero yo puedo evitar que hagan un nido en mi cabeza. Sí, Señor, aleluya. Los pensamientos pueden venir a tu vida, el deseo puede venir a tu corazón, pero tú tienes el derecho y tienes el poder por la palabra de Dios de tú vencerlo. Llena tu cabeza de Cristo, llénala de la palabra de Dios. Fíjate, José Luis, y Dios nos ha dado unas herramientas. Claro. Pero casi siempre las herramientas las ponemos al lado y escogemos lo que no tenemos que escoger. Pero mientras tú escojas las herramientas que Dios nos ha dado como pueblo, que es la autoridad, alabado Dios, y es el escudriñar la palabra, porque es bien importante, José Luis, escudriñar esa poderosa palabra. Yo siempre en la congregación le estoy diciendo a los hermanos, hermano, escudriña la palabra, porque Jehová lo dijo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, hermano. Y usted quiere que el Espíritu Santo bregue lo ilumine, lo lleve a las profundidades de la palabra. Escudriñala, porque eso es lo que busca el Espíritu Santo, hermano José Luis. ¿Qué dice la Biblia acerca de la homosexualidad? Vamos a buscar los textos bíblicos. Amén. Que tengo aquí. Mira, hay personas que no les gusta
que digamos que la Biblia condena la homosexualidad. ¿Sabes? Hay gente que dice, no, es que eso es una mala interpretación. Y ver la Biblia como un libro de imposiciones. No, y José Luis, después te dice, no, eso del Viejo Testamento, pero si es que el Viejo Testamento es sombra de lo que había de venir. Bueno, hay varios versículos que son citados y utilizados fuera de contexto por las personas que quieren demostrar que la homosexualidad está equivocada. ¿Sabes? No se equivoca. Pero el mundo quiere cambiar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se puede cambiar. No, Señor. Porque el autor de la palabra de Dios no se cambia. Amén. O sea, Dios no es hijo de hombre para mentir, dice la Biblia. La Biblia condena la homosexualidad y lo ve como un pecado. En Levítico 18:22, ¿qué dice? Dice, dígalo usted, pastora. No te echarás con varón, como con mujer es abominación. ¿Se puede malinterpretar ese versículo, hermana Lidia? No. ¿Qué dice ese versículo? Lo dice ahí claramente, no te echarás con varón como con mujer es abominación. O sea que delante de Dios es pecado, está mal. Y si se lee en chino, un chino lo va a entender. Y si se lee en francés, un francés lo va a entender. Como quiera. No hay forma de que no se pueda interpretar ese texto. ¿Qué dice Levítico 20:13? Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Y ahí condena a los dos. Los dos, sí, Señor. ¿Es difícil de malinterpretar ese texto, hermano Tomás? No, él explica claro. Bien. ¿Qué dice? Que dice, si tú te echas con un varón como si fuera mujer, esto va a ser abominación a Jehová. Y si se lee en francés, en chino, lo va a decir lo mismo. Es el mismo texto, ¿verdad? No hay forma. ¿Me entiendes? Ok, en 1 Corintios capítulo 6, del 9 al 10. Estoy buscando el Nuevo Testamento, porque la gente dice, pero eso era en el Viejo Testamento, porque esta persona dice, no, es que el Dios del Viejo Testamento, que si Sodoma, que si Gomorra. Bueno, la palabra sodomita tiene un origen, ¿verdad? ¿Sodomita viene de quién? De Sodoma. Una nación que fue destruida por el pecado de ¿qué? De la homosexualidad. Dice en Corintios, 1 Corintios 6. Y ahora estamos en el Nuevo Testamento, dice. Estamos en el Nuevo Testamento, capítulo 6, del 9 al 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dios ve los pecados como pecado. Pecado es fallar a la ley de Dios. Y dentro de esos pecados, aunque Ricky Martin no lo quiera entender, dice que está el afeminismo y está ¿qué? El echarse con varones, es abominación. Pablo le dijo a su hijo Timoteo que se comportara ¿qué? Varonilmente. Wow, sí. ¿Entiendes? El hombre se comporta varonilmente y la mujer pues femeninamente. Pero no hay un término medio. La Biblia no establece. ¿Sabes? Es como la Biblia siempre va de un lado a otro lado, pero no hay medio. Existe el cielo y existe el infierno. No existe el limbo. ¿Eres hombre o eres mujer? No existe un sexo medio. Dios no hizo un casi Adán o una casi Eva. Hizo un hombre perfecto y una mujer perfecta con las herramientas que pudieran ¿qué? Unirse como un rompecabezas, para hicieran cúpula para que hubiera ¿qué? La humanidad se multiplicara. Ese era el propósito de Dios. Un hombre no puede fecundar con un hombre, ni una mujer tampoco puede fecundar. Bueno, ahora mismo se hacen experimentos hasta con ratas, pero eso no era el propósito de Dios. ¿Tú me entiendes? Dios fue claro en un principio, iglesia. La iglesia tiene que entender que el orden creado por Dios es el orden creado por Dios. Amén. Fuera del orden, ¿existe qué? Desorden. Y eso es lo que está pasando. Hay un desorden que está fuera del orden. ¿Cuál debería ser entonces? Debería ser la respuesta del cristiano a esta situación. Pues lo que dice la palabra de Dios. No es cogerle pena. No es ser más amoroso que Dios. El ay bendito puertorriqueño. El ay bendito que es el placebo más horrible que tenemos los boricuas para ser derrotados. Hermanos, somos guerreros, somos más que vencedores. Amén. El ay bendito muere en el mundo secular.
En la iglesia, en la Biblia no existe un ay bendito. Lo que existe es: soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Amén. Hay palabra de victoria para la iglesia, no de conformismo. Dice ahí que somos como la luz de la aurora. Vamos en aumento hasta que el día es perfecto. No hay bendito para la iglesia. El único bendito es aquel que recibe la bendición de Dios. Amén. Y no hay un ay ahí. La Biblia de los ay son maldiciones. Usted ve en el libro de Apocalipsis, los ay son maldiciones. Y la iglesia ya debe de estar quitándose de esas maldiciones y empezar a ver lo que dice la palabra de Dios. Mirar todo a través de la palabra de Dios. Y hemos fallado en eso. Eso es así, ha habido descuido. Ha habido descuido y te digo, cualquier loco dice cualquier cosa y la gente le aplaude. Y le dice amén a todo. Eso lo dijo fulano de tal, el reverendo fulano de tal. Hermano, yo sigo a la palabra de Dios. Amén. Los hermanos en Berea eran solícitos, porque cuando Pablo predicaba la escritura, ellos buscaban en las escrituras a ver si era verdad, a ver si lo que Pablo hablaba estaba conforme a los fundamentos bíblicos. Wow. Y Pablo los alabó. Dicen que eran más solícitos, implicando que eran demasiado, estaban muy metidos en la palabra, iglesia. Y si la iglesia fuera solícita, que muchos problemas hubiéramos evitado nosotros a muchos cristianos. Que muchos problemas hubiéramos resuelto a este pueblo de Puerto Rico, que necesita que alguien los guíe, hermano. Porque la iglesia es la sal de la tierra. No es la política, no son los psicólogos, no son el ambiente LTG. Somos la luz. Es la iglesia. Somos la luz y la iglesia no puede estar escondida para que no alumbre a nadie. Tiene que estar puesta arriba. La iglesia tiene una responsabilidad. Y ya mismo vamos con las preguntas que nos mandaron por la radio. Pero vamos a el problema sigue siendo que la iglesia quiere estar a la defensiva, cuando a la verdad nosotros no es para estar a la defensiva. ¿Ves? Nosotros tenemos que contrarrestar, tenemos que estar en batalla. El Señor nos quiere en el frente de batalla, que es la grande verdad. ¿Y cómo peleamos nosotros? ¿Cómo pelea el cristiano? De rodillas, no hay otra forma. Amén. Tenemos al Dios Todopoderoso que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Amén. Dice, la palabra es bien clara, dice que las puertas del infierno que se están abriendo de par en par, no prevalecerán contra la iglesia. Pues usted tiene que creer en esa palabra, usted tiene que reclamar esa promesa. Alabado sea el nombre de Dios, porque Dios es el que pelea por nosotros, pero nosotros tenemos que estar prestos. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Si usted se va a la Biblia, ¿cuántas veces Prodijal estuvo en batalla? Ok, se prepararon y enviaron. Y en muchas ocasiones no tuvieron ni que... Ay, Dios mío, el Señor mismo se acabó y destruyó a los enemigos y los puso en huida. Alabado sea el nombre de Dios, porque el Señor pelea por nosotros. Amén. Me hacen una pregunta, dice, legalmente, ¿qué mecanismo de defensa tiene un pastor cuando una de estas personas decía que les case? Bueno, el tema está, ahora mismo está esto en vitrina. Muchos pastores están no renovando su licencia. La Iglesia Católica, los ministros católicos están diciendo que ellos van a defender el matrimonio como lo dice la Biblia, y so pena quizás a cárcel o so pena. ¿Qué usted va a hacer, hermano? Ahí yo le digo, ¿qué usted va a hacer como pastor? ¿Qué va a hacer? ¿Usted va por encima de lo que dice la ley, seguir los mandamientos de Dios como hizo Daniel? Porque todos los hombres en la Biblia escogieron obedecer a Dios primero que los hombres. Usted se puede negar, hermano. No, hay recursos. Hay recursos. Dígame, Tomás. Sí, hay recursos. En estos días, no sé, si usted estuvo viendo el programa antenoche en la cadena del Milagro, donde Escribano, el juez, que era juez, estaba hablando sobre esta situación. Y hay recursos que tiene la iglesia como tal, como institución, que le brindan para poder luchar con esta situación. Y eso está en su reglamento. Su reglamento tiene que ser claro. Y tiene que exponer, amén, que la institución del matrimonio, como usted la reconoce dentro de su reglamento. Exactamente. Ahora de mismo la forma legal y escrita. Que ahí lo que tiene que legal son los concilios. Amén. No, y la misma iglesia, tiene que tener lo mismo. Alabado sea el nombre de Dios.
Pues define lo que es matrimonio. Dice, yo los caso, pero recuerda lo que dice, si usted es hombre y mujer, yo los caso como hombre y mujer. Pero siendo hombre y mujer, no porque usted diga que es mujer y siendo hombre. Y tiene que ver la definición como tal de lo que es hombre. Es sexo masculino y sexo que habla de femenino. cromosomas y de toda esta situación científica que nosotros ahora no podemos tocar y no tenemos la facultad como tal. Pero sí quiero decirte que tu reglamento tiene que ser específico, hermano ministro, en esta situación. Es tan importante que el reglamento especifique. Amén. Hay más preguntas por ahí, si no me equivoco. Sí, lo que dice aquí es cómo manejar de manera sabia cuando una de estas personas llega buscando ayuda a la iglesia. Lo más importante es si esa persona viene a la iglesia es porque quiere cambiar. Amén. No se le cierre la puerta. No se le cierra. Nosotros no vamos a atacar al individuo, atacamos al pecado. Como nosotros decimos, lo que tú haces está mal, pero como persona, las puertas están abiertas, hermano. Tenemos que ¿sabe entender? una cosa? La iglesia tiene todas las herramientas para hacer un hospital dentro de las personas heridas con tendencias homosexuales, tendencias de lesbianismo. Mire, usted traigo a la iglesia, enséñele lo que dice la Biblia. Y esa persona primero tiene que estar consciente, primeramente tiene que ser consciente que si él quiere cambiar, él tiene que ponerle su parte. No es abracadabra, hay un mecanismo y Dios está dispuesto para cambiar esa mente, porque el orden de Dios en esa persona es un varón de Dios. O varona. O varona de Dios. Amén. Una mente conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios puede y tiene el poder. Dice la Biblia, eficaz. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. Amén. No, tenemos que entender también qué es lo que hay detrás de todo esto. ¿Qué agenda ha traído nuestro adversario, el diablo, para destruir al hombre? Recuerde que nosotros somos la imagen del Cristo viviente, ¿verdad que sí? Alabado sea el nombre de Dios. Y el enemigo se ha levantado con grande ira para esto mismo, para destruir esa imagen del Señor en nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Y el ejemplo más claro que yo puedo ofrecer es cuando Pedro viene y se dirige a Jesús. Cuando Jesús le está hablando por lo que iba a pasar. Amén. ¿Qué fue lo que le decía a Pedro? Pedro, Señor, que tal cosa no te acontezca. ¿A quién se dirige Jesús cuando le contesta a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Hay que ver lo que está detrás, alabado sea Dios. Por eso esa persona, amén, que está siendo influenciada, amén, porque mire, son demonios, amén. Hay que ser sincero en esto. Influenciado por el diablo. Sí. Porque no todos son demonios en el sentido de que estén poseídos. Hay personas que tienen problemas psicológicos. Sí, ¿no? Y también está eso psicológico, pero lo importante es eso. Sí, están apartados de si la palabra es eficaz y es más cortante y liberta y restaura, la Biblia dice, amén, que es vida y es verdad. Pues esa palabra hará el efecto. Y usted tiene el poder, porque el Señor le ha dado ese poder a la iglesia. Lo que pasa es que hay que tomarlo y ponerlo en acción. Amén. No tienes que estar viviendo de esa manera, no tienes por qué estar siendo atado. Amén. Recuerda, no todas las personas, como bien dijimos ahorita, que están en esta situación es porque están endemoniados. No nos equivoquemos, ¿verdad? Hay personas que tienen situaciones psicológicas, como bien dice mi hermano. Amén. Explica un poquito en base a eso, José Luis. Sí, a veces pensamos que que tiene alguna desviación, rápido sacamos demonios, y hermano, hay que tener discernimiento. Hay personas que están poseídas, y las personas poseídas pues tienen ya una característica, y si usted tiene discernimiento, usted va a ver la persona que tiene demonios. Pero hay personas que han pasado por situaciones difíciles en este momento, y hay personas que tienen unas desviaciones, y la Biblia es clara al decir de que el individuo está compuesto de alma, cuerpo y espíritu. Y la persona puede estar espiritualmente, estar metida en un problema de no identidad y tiene esta situación que nosotros entendemos y la Biblia llama pecado. Y puede ser restaurada. Dios puede restaurar un alma, Dios tiene el poder y Dios quiere hacerlo, hermano. Si usted tiene alguna desviación, tiene algún problema de esta naturaleza, la iglesia tiene el recurso. Y aparte de que tenemos el recurso, tenemos la solución, que es Papá Dios, es Jesús. Jesús viene y viene pronto, y solamente los que están amarrados con Él van a ser sacados de este mundo lleno de inmundicia. Y no esperes que se te agote el tiempo. Ahora que tienes vida, ahora que tienes salud, ahora que estás consciente. Fíjate, un día
un día de fiesta como hoy, que todo el mundo está en la playa, quizás encendiste el radio y pensaste que fue por casualidad, y no es casualidad. Dios trajo un tema para que tú lo escucharas, y quizás es el tema que tú estabas esperando. Y llegamos a ti porque Dios te ama. No lo veas de esta forma, no es una casualidad. Dios tiene un plan contigo. La pregunta. Ok, tenemos una pregunta. ¿Estará la iglesia preparada para enfrentar toda esta provocación que implica persecución? En ningún momento la iglesia ha estado preparada. Aun cuando fue perseguida en los tiempos de Cristo, la iglesia no estaba preparada. Pero sí tenía el poder para soportar y para tener la victoria. Nadie está preparado para la persecución, hermano. Es por esa razón que hay que estar firmes. Firmes para el momento. Dice la Biblia que hay que estar preparados, sí, para el día malo. Amén. Pero lo que va a pasar en Puerto Rico, si la iglesia se levanta y se enfrenta, va a haber una persecución. Va a haber cárcel a los pastores que se nieguen a casar homosexuales. Va a haber una persecución cuando esta gente que son agresivas empiezan a meterse a las iglesias. Y quizás, hermano, yo espero que no lleguemos a esa situación, pero la iglesia tiene que estar preparada, hermano. Y así como se hacen simulacros para fuegos y todo, la iglesia tiene que, entre sus estudios bíblicos, traer mensajes de aliento y de paz y profundizar más en la palabra. Hablamos de rapto, hablamos de aquello que es importante, pero hablemos de la paciencia de los santos. Hablemos de la vida espiritual. Mira, como león rugiente anda el diablo, pero nos dice que Dios levantará, ¿qué? Bandera. O que dice aquí, ya esto ha ocurrido en otros países. ¿A dónde nos lleva esta agenda? Simplemente y desgraciadamente, hermano, que me escribiste esta pregunta, la agenda de los homosexuales es la que dijimos ahorita. Ellos quieren que un ministro case a una pareja de homosexuales. Que acepte su estilo de vida. Que acepte su estilo de vida. No, ellos tienen sus derechos. En Puerto Rico nunca se les negó derechos a esta gente. Ellos vivían con sus derechos. Tenían la parada gay y el gobierno les ponía escolta, policía para que ellos hicieran sus revoluces. Ellos aquí en Cabo Rojo tenían el festival gay. ¿Qué podemos hacer? Pues ellos que querían era provocar, llegar a un extremo. Hicieron fuerza en los Estados Unidos, hicieron fuerza porque allá tienen un poder increíble como lo tienen en Puerto Rico. Son votos, es dinero. Aquí hay un poder económico. Aquí no se llevó un consenso a la iglesia, se hizo un consenso dentro de los legisladores, los políticos, y firmaron la ley. Claro está, hubieron 4 hombres que se negaron, eran jueces cristianos, se negaron, hermano. Wow. La agenda es fuerte. Hermano José Luis, pero ya a llevarle, eso es lo que usted está hablando, pero al llevarlo esto a la iglesia es muy diferente. Nosotros no podemos mezclar lo inmundo con lo santo. No, siempre tiene que haber, hermano, ahí se ve que Dios no tranza. Amén. Y la palabra no la podemos cambiar. Eso es bien importante. Y la iglesia preparada, ¿verdad? Porque el hermano dice que para esto no está preparado, porque uno no sabe por dónde va a venir la persecución. Pero si llegara a nuestra iglesia, amén, estamos alertados. Pero si llegaran a nuestra iglesia, no los vamos a votar, porque la palabra, ellos tienen que sentarse, oír palabra de Dios, y aún pasando al frente y pidiendo la oración, yo como pastora, como ministro del Señor, yo le diría, ustedes necesitan liberación, porque yo no voy a compartir su modo de pensar, porque yo me voy a la palabra. Todo lo que pasa al orden y al orden bíblico de la palabra, a Dios le agrada. Entonces, si hacen esto en el mundo, pues allá en el mundo, pero ya en la iglesia es otro cantar, alabado Dios. Y nosotros como ministros, ¿verdad? Como siervos de Dios, alabado Dios, tenemos que irnos a la palabra. Como decía Pablo y Pedro, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora te queda a ti, ministro de Dios, ¿cuál va a ser tu actitud en el momento decisivo de tú poner el nombre de Dios en alto o hacerle caso a esta gente? Y los amamos en el Señor, pero no estamos, no somos copartícipes de su pecado, al contrario. La palabra siempre será elevada y el pecado tiene que quedar aniquilado ¿verdad? Por todo lo que Dios dice en su palabra. Amén. Y no nos vamos a mover, bendito Dios. Ahí estaremos firmes en el Señor. Hay algo bien importante, amén. Usted cuando tenga tiempo, ya que el tiempo avanza y vamos a orar por las peticiones que tenemos, pero en su hogar busque en Romanos capítulo 1.
capítulo 1 del versículo 18 hasta el 32. No vamos a leerlo porque el tiempo no nos da, pero sí queremos dejar esos textos. Capítulo 1, versículo 18 hasta el 32, y usted léalo con calma en su hogar. Amén. Ahí el Espíritu Santo le va a revelar y va a entender, amén, todo lo que estamos diciendo en esta hora. Alabado Dios, y terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y llegando a tu corazón te dice en esta tarde, Dios te bendiga.